un minuto nada más en lo que justo y conecto, no me tardo. Perdón, ya estamos. ¿Cómo estás, Marciano? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a... Ayer estábamos platicando sobre esta forma de formalización, para la redundancia, esta manera de formalizar el derecho, darle este sentido de orden lógico y empezamos a platicar sobre cómo formalizar y cómo hacer inferencias. Y sobre esto me gustaría que platicáramos el día de hoy, que tenemos pues ya un poco más de tiempo y avanzamos en el tema que habíamos empezado a anunciar el día de ayer. Entonces, si no tienen ustedes inconveniente, comenzaremos con estas distinciones. Bueno. Díganme si se ve la... Habíamos estado platicando ayer sobre cómo es que se pueden dar las inferencias lógicas. Les voy a mostrar un cuadro con el objeto de que vean ustedes una mnemotecnia, una forma muy didáctica de entender cómo se hacen las inferencias. ¿Qué es una inferencia para empezar? Una inferencia es llevar una cosa de un lugar a otro. Esto, llevar de aquí a acá, eso es inferir. ¿A dónde me lleva una afirmación? ¿A dónde me lleva una idea? Esto es precisamente la idea de inferir, o eso es la idea de inferencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a echarle un vistazo a algunas láminas para que se entienda esta idea. Vean ustedes, vamos a partir de lo que son los ejes cartesianos. Espero que ustedes recuerden qué son los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos son una forma de graficar matemáticamente o visualmente algunas formulaciones matemáticas. Descartes, que es quien desarrolla este método, establece dos ejes esenciales. Un eje X, que va en horizontal de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y un eje Y que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si ustedes recuerdan los ejes de las X, los números de las X antes de cruzar el cuadrante Y son positivos. En el momento que los números, es decir, por ejemplo, aquí pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia la derecha, todos los números son positivos. En el momento que X cruza el eje de las Y, de este eje de las Y, entonces se vuelven números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, en este eje horizontal. Algo parecido le ocurre a Y. Y, antes de cruzar el eje de las X, todos los números que tiene son números positivos.
de aquí hacia arriba, son todos números positivos. Y a partir del cruce que tiene de X, son puros números negativos. -1, -2, -3, -4. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esta idea? ¿Se ve clara? ¿Tú sí te acuerdas de esto porque los debes estar todavía viendo, no, Jorge Antonio? ¿O lo viste hace poco? ¿O no lo viste hace poco? Lo viste hace poco en la escuela. Bueno, vamos a continuar. Pablo César, ¿bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Perfecto, bueno. Ahora fíjense bien qué vamos a hacer. Les voy a preguntar, si tuviéramos que determinar qué valores tiene X e Y en este cuadrante superior derecho, ¿se ve el cursor ahí que estoy marcando? Sí, maestro. ¿Sí? Bueno, ¿qué valores tienen X e Y en este cuadrante? Positivos, maestro. Ambos son positivos, ¿cierto? Ahí tenemos X e Y positivas. Exactamente. Ahora, ¿cómo son los valores en este cuadrante superior izquierdo? Negativo XY. ¿Cuál es el negativo? En ese cuadrante. ¿Pero que las dos son negativas? No, negativo X, positivo Y. Exactamente, negativo X porque X ya cruzó el eje de las Y y acá es negativo. Y no ha cruzado el eje de las X, por eso en estos dos cuadrantes son positivos. Voy a conectar. En este cuadrante inferior izquierdo, ¿qué valores tiene X y Y? Negativo, maestro. Ambos son negativos. Ambos son valores negativos, efectivamente. Y en el cuadrante inferior derecho, en este cuadrante de acá, Positivo Negativo X, Y. negativo Y. Perdón, Juan. ¿cómo son? ¿X es negativa o positiva? Positivo X y negativo Y. Positivo X, negativo Y. ¿Por qué X no ha atravesado el eje de las Y, pero Y ya atravesó el eje de las X? ¿Estamos de acuerdo aquí en esto? Bueno, ¿dudas hasta aquí de esta relación? ¿No? Bueno. Dado estos valores, si ustedes recuerdan que tenemos antecedentes y consecuentes, porque esta es la forma que vamos a utilizar, el antecedente y el consecuente. Si algo, entonces otra cosa. Todas las relaciones o toda la situación jurídica, todo el derecho, absolutamente todo el derecho, puede relacionarse o puede formalizarse bajo la fórmula de una condicional. Si algo, entonces otra cosa. Si algo, entonces otra cosa. Son imputaciones que estamos haciendo sobre formalidades jurídicas. Si esto, entonces esta consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es así, vamos a tratar de sustituir el eje de las X por el eje de los antecedentes y el eje de las Y por el de los consecuentes. En este sentido, aquí en el cuadrante superior derecho estamos afirmando antecedente y consecuente. En el cuadrante superior derecho, antecedente y consecuente son afirmativos. En el cuadrante superior izquierdo, estamos negando el antecedente, pero afirmamos el consecuente. En este cuadrante inferior izquierdo, estamos afirmando el antecedente, negando el antecedente y negando el consecuente. Y en este cuadrante inferior derecho, estamos afirmando el antecedente y negando el consecuente. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno. Ahora bien, si ustedes recuerdan, el día de ayer platicamos sobre nuestra carretera
en la que íbamos, piensen ustedes que es el carril de ida y este es el carril de regreso. En el carril de ida, aquí teníamos la adicción. La flecha iba en esta dirección. Frente a esta adicción, si en el mismo carril superior se enfrentaba, iba a haber si la adicción es un sentido, la contradicción es un contrasentido. Va a colisionar con la adicción. Y aquí se le va a llamar esto contradicción. Ahorita van a ver ustedes por qué llamamos a esto contradicción. Recuerdan ustedes que, y Marcelo se acordará muy bien porque iba a dar el retorno hasta casi la entrada del estado de Morelos, tenía que pasar el camellón o pasar el libramiento y regresar por el otro lado, que es el contrario sensu. Esta dirección es el contrario sensu. Y esta inferior derecha la vamos a llamar contrariedad. Esta es una contrariedad. Un segundo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver una serie de leyes lógicas aquí muy claras. Arriba del lado derecho tenemos lo que en lógica se llama un modus ponendo ponens, que dice, si tengo el antecedente, tengo el consecuente. Y el contrario sensu responde a una regla lógica que se llama el modus tollendo tollens. Es decir, que si no tengo el antecedente, no tengo el consecuente. O si no teniendo el consecuente, no tengo el antecedente. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos más claros. ¿Pero dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Vamos a hacer entonces unos ejercicios. A ver, Marciano o Alberto, quien ustedes quieran. Vamos a suponer que yo le sirvo un vaso de agua a Marciano. Si yo le sirvo un vaso de agua a Marciano, Marciano puede tomar del vaso de agua que yo le serví. Es decir, aquí vamos a considerar que esto es una verdad formal, porque si se da el antecedente, se da el consecuente, ¿no? Solamente en cuanto a la regla lógica, no en cuanto a sus contenidos materiales. Porque además recuerden ustedes que la lógica no es una ciencia material, sino una ciencia formal, ¿no? Entonces, si yo le sirvo un vaso de agua a Marciano, Marciano puede tomarse el vaso de agua que yo le serví. E incluso podríamos pensarlo así. Marciano puede tomarse el vaso de agua que yo le serví porque yo le serví un vaso de agua a Marciano. Ahora, ¿cómo sería el contrario sensu de esta afirmación? Tenemos que negar este antecedente y también negar este consecuente. Sí. Adelante. En contrario sensu o en contradicción, perdón, maestro. En contrario sensu, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Niega Okay. el antecedente y niegas el consecuente. Si yo no te sirvo un vaso de agua, tú no tomas del vaso de agua que te serví, que no te serví. Perdón. Claro, porque Sí, tú vas a tomar un vaso de agua que yo te serví si yo nunca te serví ningún vaso de agua, ¿no? O sea, tú no puedes tomar ningún vaso de agua que yo te serví porque nunca te serví un vaso de agua. Y eso también es una verdad. Muy bien, Marciano, vamos muy bien. Ya aprendiste a inferir. Ahora, positivo. ¿cuál sería la contradicción? Vámonos a ver la contradicción. Tienes que negar el antecedente, pero afirmar el consecuente. Ok. Si yo no te sirvo un vaso de agua, entonces tú tomas del vaso de agua que yo te serví. ¿Y eso es posible, Marciano?
No, por eso es una contradicción y es falso, digamos, esa proposición vendría a ser falsa, o Exactamente. esa inferencia, ¿no? Esa inferencia es falsa. Ahora, si te fijas, vámonos a la contrariedad. La contrariedad lo que dice es que afirma el antecedente, pero niega el consecuente. Ok, si yo te sirvo un vaso de agua, entonces tú Entonces, no tomas el vaso de agua que yo te serví. ¿puede ocurrir eso? Que yo te sirva, tú me sirvas un vaso de agua y yo no me lo tome. Sí, te invito, pero tú no aceptas, ¿no? No la quiero, o no tengo sed, o ¿puede ser, no, Exactamente. maestro? Bueno, este cuadrante inferior derecho, Marciano, Alberto, todos los que están aquí viéndome, este cuadrante inferior derecho es lo que se llama una contrariedad. Y en la lógica de posibles, es una lógica que señala que es posible que a pesar de que se dé el antecedente, no se dé el consecuente. Es posible, es posiblemente válido que ocurra que alguien me sirva el vaso de agua y yo no me lo tome. ¿Se ve? Este es un punto importantísimo, porque si hay una excepción a la regla general que está en la dicción, puede ser que la encontremos en la contrariedad. ¿Queda clara la idea? A ver. Y yo te sirvo el vaso de agua, entonces tú no te tomas el vaso de agua que yo te serví. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a saltarnos vamos a ver este. Bueno, ya habrá que cambiar este artículo, porque este era el artículo 22 del Código Civil Federal. Ahora, no, pues este todavía sigue vigente. El Código Civil Federal, hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles ahora que se promulgó el día de hoy. Bueno, ya se publicó en el diario oficial el día de hoy. Bueno, fíjense, el artículo 22 dice: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Aquí tienen ustedes una Rechtsnorm, una norma jurídica. Una norma jurídica. Y diría que vamos a pasarla a una proposición jurídica. En realidad, el texto parece que es descriptivo, pero ordena que consideremos que una persona física adquiere la capacidad por el nacimiento y lo pierde por la muerte. Y también nos ordena asumir que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Solamente pensemos en lo que está subrayado. Solamente vamos a trabajar sobre lo que está subrayado. ¿Cómo harían ustedes la conversión de lo que está subrayado de norma jurídica a una proposición jurídica? Tienen ustedes que pasar desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, a una forma de condicional. Si algo, entonces otra cosa. ¿Cómo lo harían? Si el individuo ya fue concebido, entonces está bajo la protección de la ley. Entonces, ¿qué, perdón? Está bajo la protección de la ley. Exactamente. Si el individuo es concebido, entonces entra bajo la protección de la ley. Ahí lo que acabamos de hacer es transformar una norma jurídica a una proposición jurídica. Esto es lo que acabamos de hacer. Es algo que hemos estado platicando desde hace como 2 sesiones y este es un ejemplo de cómo se hace esta conversión. ¿Se entiende la idea? Ya una vez que tenemos esta proposición jurídica, vamos a mandarla a nuestro cuadro de inferencias. Si un individuo es concebido, entonces entra bajo la protección de la ley.
¿Qué sería una contradicción de esta afirmación? La contradicción. Si un individuo aún no es concebido, entonces entra bajo la Ajá. protección de la ley. ¿Y esto es posible? Yo creo que no. Pues, ¿cómo va a te pueden pedir pensión alimenticia por los hijos que no has tenido? ¿O sí? No, no Pues creo que debería de existir. es falso, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el contrario de censo? Tenemos que Si negar el un, antecedente y negar el consecuente. si un individuo aún no es concebido, entonces no entra bajo la protección de la ley. Así es, y esto es efectivamente correcto. Ahora, fíjense, ¿cuál sería la contrariedad? Ya les puse aquí la primera. Entonces no entra bajo la protección de la ley. Ok, ¿y esto es posible? ¿Ocurre el caso? No, no es posible. Por ejemplo, Maestro, en el aborto, por ejemplo. en el aborto, un individuo es concebido y no entra bajo la protección de la ley. En materia civil, cuando Porque el es permitido, sujeto... por eso no. Sí, perdón. A ver, perdón, no te escuché. Es que No, como no, que está cortando. maestro. No, no, es que usted decía, si esto era posible en esa contrariedad, en Sí, el supuesto del derecho penal, sí, porque ahorita estamos en una etapa donde en varios códigos, no quiero hablar de la generalidad, porque ahí también sería un error, está permitido el aborto hasta antes de las 12 semanas, por ejemplo. Entonces, ajá, aunque hubiese estado concebido, no entra en la protección de la ley si hay esa limitante. Hasta ahí quería dejar mi intervención solamente, ¿no? ya. Bien, ahora, si están de acuerdo, también puede ocurrir en el caso de que el producto no nazca vivo y viable, ¿cierto? A ver, oiga, una pregunta. ¿Ustedes ven mi imagen bien? Yo lo veo O- como morado, maestro. No sé Sí, si, ¿verdad? si tuviera usted una película enfrente y se viera todo como si le faltara color. No sé si me doy a entender. Se ve usted Sí, morado. sí, sí, pero no sé por qué no sé Pensé si que está usted tenía fallando ahí una la luz cámara. prendida, así cuando tiene uno a una discoteca, maestro, y entra con una luz de esos que le llaman luz negra o luz, no, pero pues yo pensé que usted había activado o no activó algo ahí abajo. Yo digo, no conozco mucho de No, 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 tecnología, pero pero ya no lo veo, maestro. Bueno, no sé si sea mi máquina, ahora ya lo veo, pero lo sigo sí, viendo morado, maestro. sí, creo que a lo mejor es la cámara. Qué raro, no estaba así. No, ahorita estábamos viendo a color totalmente, por lo menos en mi caso, pero ahorita no lo estoy viendo a color. Sí, se me hace algo bien raro, bien raro. Bueno, a ver, déjenme volver a intentar entrar para, ¿Por qué no se sale, maestro, y vuelve a intentarlo? a ver, lo voy a intentar. No, no, no se vayan, ahorita regreso. No, no. Ay, ¿cómo le hago? Espéreme, maestro, me acaba de llegar un requerimiento. No, pues sigue fallando, no sé qué habrá sido la cámara. Está muy raro esto.
Bueno, pero sí se ve terrible, ¿verdad? A ver. Sí, hay una contrariedad ahí, maestro, de su No, cámara. es una contradicción terrible lo que me pasa con esta máquina. Y creo que es por la cámara, ¿eh? Creo que debería de Sí, reiniciarse el equipo para poder Ok, obtener a la ver. imagen de Entonces calidad. vamos a hacer un receso de 3 minutos en lo que apago y vuelvo a reiniciarla. Sí, no me despido, ahorita regreso. sí, maestro. Sí, Creo que ¿ya? ya regresó, ¿no? Sí, ya me lo vi. Disculpen ustedes, no sé por qué habrá pasado eso. Todavía esta máquina, es que es una máquina nueva y está como adaptándose a muchas cosas. Bueno, no sé si queda clara esta idea de cómo, se fijan que la lógica nos funciona bien para formalizar y detectar las inferencias de que en el derecho se permiten. Es decir, no es ajena la lógica al derecho. Nos ayuda a aclarar una idea, pero no quiere decir que todo el derecho tenga que entenderse así de esta manera, ¿no? Fíjense la siguiente afirmación, fíjense, se las voy a poner aquí en el chat. Eh, ignora. Fíjense ustedes, esta expresión. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Podemos formularla como una proposición lógica? A ver qué les parece. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Creo que sí podría ser algo lógico, porque la ley está ahí, aunque nosotros no sepamos que está ahí. ¿Cómo lo podrías inferir lógicamente? A ver, te voy a hacer una pregunta todavía un poco más incisiva. ¿Cuál es el contrario sensu de esta afirmación? A ver. Si conozco la ley, debo de cumplirla. ¿Debo qué? ¿Cumplirla? Fíjate, fíjate, aquí dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Cómo le harías una condicional? A ver, ¿cómo haríamos la condicional allí? A ver, acá. Si conozco la ley, maestro, entonces debo de cumplirla. A Si ver, le fíjate, pongo condicional, obviamente, ¿no?
Sí, Voy a poner, conozco a la ver, ley, entonces, o a pensé ver. rápido, maestro, otra vez. No, yo creo que pensaste rápido. Fíjate, vamos a ver, Marciano. Fíjate bien, Jorge. Lo voy a anotar aquí. Acuérdense lo que platicamos ayer. La ignorancia de la ley no No, exime de su cumplimiento. ¿Sí? sí, Todavía es un poquito más grande. ok. Si eres ignorante ay, perdón, estoy hablando. Exactamente. A ver, si es ignorante, si ignoras la ley, No entonces, te, entonces, de todos no te, modos, la debes cumplir, ¿no? así es. Fíjate. Si ignoras la ley, de todos modos la debes de cumplir. Es lo que está diciendo allí. ¿Cierto? Es nuestra proposición ahí, maestro, ¿no? Ahora la Ok. vamos a... Ahora, ¿cómo sería el contrario sensu de esta afirmación? A ver, ¿qué sería lo contrario a la ignorancia? ¿Qué es la no ignorancia? ¿El conocimiento? Conocimiento, es conocimiento. Cuando decimos Entonces, el conocimiento de Marciano es la ley. ignorante, Ajá. sí, no, es porque yo tengo el conocimiento y lo debo de conocer, ¿no? Porque Ok. como me dedico Ahora, a ¿en qué se convierte? El conocimiento de la ley en no exime su cumplimiento. ¿Qué es lo contrario a no? el sí, Ah, pues sí. Entonces, vamos a quitar ese no. El ok, conocimiento de la ley exime de su cumplimiento. el conocimiento. Bueno, ahí estamos en una contradicción, maestro, no en un contrario sensu. Pero, a ver, si el contrario sensu es la negación del antecedente y la negación del consecuente, bueno, ¿cuál sería entonces el contrario sensu de la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento? La ignorancia de la ley. Podría ser la contrariedad. Se lo voy a plantear así. El contrario sensu es que si conozco la ley, entonces no me exime el cumplimiento. Una contradicción sería el conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero sería una contradicción, ¿no? No, no, maestro, porque estábamos hablando, partimos de la premisa, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Ok, Lo contrario sería la no, el conocimiento de la ley, sí. el conocimiento de la ley. Sí, no ¿Qué es lo exime, contrario a no eximir de su cumplimiento? pues el incumplimiento, el no cumplimiento, no exime de su cumplimiento. Lo ¿El no contrario cumplimiento? de no exime de cumplimiento sería el no cumplimiento, Bueno, fíjense que aquí está el pero punto. estaría
Sería falso. Este es un caso raro, de una afirmación que si seguimos la lógica, no tiene sentido, no tiene lógica, es totalmente absurdo. ¿Sí me van siguiendo? Pero es un caso rarísimo. Por todo lo demás, todo el resto del derecho se puede formalizar y responde al modelo lógico que les acabo de presentar. Se presenta como el modelo lógico que les acabo de poner. Fíjense, les voy a poner este otro. Hoy sí están aprendiendo lógica. Hoy sí están aprendiendo lógica. Les puedo asegurar que hoy se aprendieron lógica. Y se dan cuenta que no todo razonamiento jurídico tiene una lógica clara, ¿no? Vean ustedes, vamos a ver esta otra. Vamos a hacer este ejercicio. Mucha atención. El 14 constitucional, entre otras cosas, dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de función alguna. ¿Cómo lo pasamos a una condicional? Si esto, entonces esto otro. Oh, eso es la condicional. La condicional es si esto, entonces esto otro. ¿Cómo lo pasamos a una condicional? Esta es una norma jurídica, una Rechtsnorm. ¿Cómo lo podemos pasar a una proposición jurídica, a una Rechtssatz? A ver qué se les ocurre. A ninguna ley se le da efecto. A ver, piénsenlo lo que conecto mi teléfono, porque no voy a quedar sin batería. De hecho, me quedé sin batería. Bueno. A ver. ¿Qué se les... Yo sé que no están acostumbrados a este ejercicio, pero esto es una disciplina. Hacer esto es una disciplina que les va a ajustar, les va a ayudar a tener mucha claridad sobre temas jurídicos. Lo intento, maestro, si me permite. Por favor. Si la ley me perjudica, entonces no se dará efecto retroactivo. Muy bien, Marciano, efectivamente. Esa es la respuesta correcta. Te felicito. Me ha tocado ver jueces, magistrados, que les cuesta mucho trabajo, pero veo que tú ya tienes una claridad un poco más precisa. Vaya, no es que no tengan ellos claridad, lo que pasa es que no están acostumbrados a hacer este ejercicio. Pero esto es un ejercicio lógico. Traducir la norma jurídica a una proposición jurídica. Ahora, ya que tenemos... Sí. Quisiera interrumpirlo, abrir un paréntesis, porque sí. Para mí es vital lo que la clase, ya se la expliqué, para mí es muy importante. La norma, para interpretarla, así como usted ahorita nos está enseñando a los compañeros, es hacer de la norma, llevarla a la condicional. Exactamente. Eso sería igual a hacerla una proposición jurídica. La norma, en el plano cartesiano, obviamente, que hicimos. Exactamente. La norma pasa a ser proposición. La orden pasa a ser una proposición. Y gracias a que podemos pasar a proposición, podemos hacer inferencias claras
de las cosas. Y entonces las inferencias, ¿verdad? Claro, porque si ya tienes una condición, que es la proposición es una condición. Si esto, entonces esto otro, ya puedes hacer inferencias para sacar el contrario sensu, la contradicción y la contrariedad. Y si te das cuenta, esto parece ser un poco más útil que el silogismo. Tiene un alcance mucho mayor que el silogismo, ¿no? Porque además, muchas veces la gente no razona condicionalmente las cosas. Asume que las cosas son así, pero no necesariamente quiere decir que las cosas sean así. Si hay boletas no dobladas en una urna, entonces hubo fraude. Si eso es cierto, quiere decir que si no hay boletas dobladas, o sea, que más bien, si todas las boletas están dobladas, entonces no hay fraude. O sea, si todas las boletas, si hay boletas dobladas en una urna, entonces hay fraude. Pero si no estuvieran sin doblar, o sea que si no hubiera boletas sin doblar, pero si hubiera boletas dobladas, que no hubiera boletas sin doblar en una urna, entonces quiere decir que no hubo fraude. No siempre, maestro. Oh, claro que no, porque una cosa es una verdad de hecho y otra cosa es una verdad de razón. Y en el caso del derecho, lo que debe predominar son las verdades de hecho. Las verdades de hecho. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo ves, Pablo César? ¿Se entiende la idea? Bueno, no sé si hasta aquí quede claro, y yo creo que debe quedar más claro lo que vimos ayer. El plano cartesiano definitivamente para mí, maestro, fue vital. Bueno, te voy a decir que para mí también, el plano cartesiano, esta traducción del lenguaje jurídico al lenguaje matemático se me iluminó en un viaje que estaba haciendo yo a Mérida, Yucatán, porque tenía que exponer una cosa parecida a esto. Bueno, tenía yo que exponer un poco de lógica jurídica. Y estaba leyendo yo un libro sobre lógica cartesiana. Y cuando vi el cuadro de inferencias, y estaba yo revisando otro libro que se llama La lógica de los estoicos, o Lógica de los estoicos, de Benson Mates, un libro fabuloso, que si pueden conseguirlo, consíganlo. La lógica de los estoicos era la lógica de los juristas romanos. Los romanos no usaban silogismos. El jurista romano no usaba silogismos. Tiene una influencia de la lógica de los estoicos. Y la lógica de los estoicos es la lógica de condicionales. Eso anótenselo porque es muy importante. A ver, déjenme ver. No se escuchó esto último, maestro, como que quedó, como que habló usted pausado. Que la Se trabó lógica la imagen. de los... a ver. Miren. Quiero mostrarles... Aquí está este libro. A ver, déjenme copiar la imagen para que se vea claramente. Ya se perdió. Maestro, de hecho, lo interrumpo. ¿Me escuchan? Nos va a recomendar un libro. Sé que usted escribió un libro. Bueno.
Ay, Dios, se perdió la señal. El tratamiento que traigo. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ahora está mejor. Perdón, es que no sé qué esté pasando. Está lloviendo aquí terriblemente y seguramente hay un problema de conexiones en toda la zona. Perdón, Marciano, me estabas diciendo antes de que te recomendara el libro, me estabas diciendo algo. Sí, maestro, yo sé, espero no fastidiarlo. Un maestro de aquí, de este diplomado, si no mal recuerdo, se debe de apellidar Reyes, me traiciona ahorita, Alex Reyes, nos recomendó un libro de Sí, sí. lógica. Y usted lo Sí. escribió, pero no nos dio la editorial. Entonces, ¿cómo lo conseguimos ese libro? ¿O solo lo publicó Bueno, ahí en el Tribunal Electoral? no, dame un segundo, a ver, te lo enseño. Espera. Ok, maestro. Disculpe, maestro, pero me quedó esa impresión de, bueno, ok,
me parece que lo vengo siguiendo desde 2016 a ustedes. De hecho, tengo videos de ustedes en 2016 cuando veíamos argumentación. Ah, bueno, espérame, es que, espérame, te puedo decir. A ver, aquí están. Para pura lógica, tengo este texto que se llama Lógica Jurídica en la Argumentación. No sé si fue el que les dijo Alex. Este es uno bueno, no acaba de salir, este salió en 2016. La editorial es Oxford University Press. Lo que pasa es que este libro está casi agotado. Todavía hay gente que lo consigue, ¿eh? Ahora, acaba de salir este otro. Este acaba de salir. Este libro trae esto mismo que estamos platicando. Fíjate, vamos a... Maestro, porque viene el plano cartesiano ahí, nomás es pregunta. Aquí está entonces el lo vamos plano a tener que buscar. Aquí está el plano Eso es lo que cartesiano. yo quiero, maestro. Ok. Este está editado por Tirant. Acaba de salir y se llama Argumentación Jurídica. Y yo soy el autor junto con Carlos Báez, Gerardo Odesa, ¿no? Este es el otro libro que acaba de salir. Este sí lo encuentras en cualquier librería. Gracias, maestro, y disculpe. No, un gusto. Dentro de los libros que les quiero recomendar, bueno, la lógica jurídica, les digo que me parece que nace, y con este libro que es maravilloso, es Benson Mates, se llama Lógica de los Estoicos. Lógica de los Estoicos. Y el libro, entiendo que está miren, ahorita lo estaba buscando en la red. Fíjate, estaba aquí en el internet. Aquí está Lógica de los Estoicos. Y creo que aquí está en Academia PDF. A ver, estoy cargando. Descargar ahora. Está en Script. Lógica de los Estoicos. Puede ser una opción interesante. Digo, si les interesa. Yo en el libro de Lógica Jurídica de la Argumentación lo refiero varias veces porque parece que esa es la lógica que tenían los juristas romanos. La lógica de los estoicos. Básicamente. Vamos a ver. Ese libro de la lógica de los estoicos, les digo que me dio como la pauta, las claves para hacer este estudio, porque los juristas romanos operaban con la lógica de los estoicos. Entonces, esto que ustedes ven son condicionales. Y la condicional es una lógica estoica. Es una lógica estoica. En ese sentido, tiene una fuerte influencia también del pensamiento hebreo, porque los hebreos no piensan con lógica de silogismo, piensan con lógica de proposiciones. Piensan con lógica de proposiciones. Y este es un descubrimiento interesante. Benson Mates trabajó esto. Lo que les quiero decir es que yo lo que descubrí después de muchos años, con un socio, colega mío, Daniel Castañeda,
que desde hace muchos años no lo veo, pero él vive en Florencia. Escribimos juntos un par de trabajos sobre esto y descubrimos que la lógica del derecho romano es una lógica que se parece más a la lógica de los estoicos. Y lo que yo he hecho en todos estos libros, sobre todo aquí lo vas a ver claramente, este cuadro eje cartesiano, el eje cartesiano es una forma de mostrar las inferencias lógicas que hacían los filósofos estoicos o los lógicos estoicos. Y el derecho romano responde a esa lógica. La contrariedad es la excepción del derecho. Les platico. Cuando estaba yo trabajando con mi amigo Daniel Castañeda, me decía, es que el derecho romano tiene reglas y el pretor a veces hace excepciones. Explica en qué casos puede haber excepción. Pero quisiera saber por qué, cómo razonan esas excepciones. Entonces, yo en esa época estaba leyendo la lógica de los estoicos y estaba haciendo estudios de lógica para ver si el derecho respondía a algún tipo de lógica. Le pedí a Daniel Castañeda que me enseñara los casos de derecho romano y efectivamente a la hora que condicionamos los casos de derecho romano y los inferimos, la excepción del pretor coincide con la excepción del pretor coincide con la contrariedad en el cuadro de inferencias lógicas. Eso para mí fue un gran descubrimiento. Eso para mí fue un gran descubrimiento. Y a partir de eso, lo que he hecho en los últimos 25 años es trabajar temas jurídicos para ver cómo operan estos razonamientos y así funcionan muy bien, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Ah, bueno, cuando estaba yo en el viaje a Mérida, venía yo pensando esto que habíamos hablado Daniel Castañeda y yo, y estaba leyendo un texto que se llamaba La lógica, el juego de la lógica. Déjenme mostrárselos a ver si está aquí también. El juego de la lógica. Que es otro libro que, si tienen oportunidad, pues cómprenlo, la verdad. El juego de la lógica. El autor es Lewis Carroll. Mira, aquí yo leí esta versión. El juego de la lógica. ¿Sí se ve el libro? A ver, se los voy a poner aquí. Los voy a poner acá en esta lámina. Ya se fue Marciano. A él ya ahora le tocó a él salir del aire. Ahí está. El juego de la lógica de Lewis Carroll es un texto que coincide en la forma de inferir la lógica de los estoicos. De hecho, Lewis Carroll rescata la lógica de los estoicos. Y estos planteamientos son planteamientos que ustedes pueden ver en todos estos trabajos. O sea, coincide, en este sentido coincide, estos libros coinciden, y les voy a decir con qué otro más coincide. Coincide con otro libro de Leibniz, que es un libro muy importante. Déjenme ponérselos acá, se los voy a poner todos en una lámina, para que se vea con claridad. Para que si quieren hagan una captura de la pantalla. A ver. Ahí está. Bien. Estos son los 3 grandes libros que yo les diría que hay que estudiar para entender la lógica. Este texto de Leibniz, déjenme poner este para acá. Está el juego de la lógica
está La lógica de los estoicos, y estos dos libros coinciden con este otro, que es sobre la condicional. Leibniz reúne la lógica de los estoicos y Lewis Carroll reúne la lógica de Leibniz y la de los estoicos. Y esta lógica es propiamente la lógica que yo descubro que utilizan los juristas romanos. Por supuesto que a los romanistas les cuesta un poco de trabajo creer esto y entenderlo, pero pues no me importa, porque la verdad es que lo que a mí me ha constado de los romanistas que he conocido es que no saben de lógica. Pero Leibniz sí sabía de lógica, y la tesis doctoral de Leibniz, que es ese libro que ustedes ven que es de Conditionibus, lo que demuestra es que todos los casos de derecho romano se pueden trasladar a unas condicionales, que fue lo mismo que hicimos mi amigo Daniel Castañeda y yo. Eso creo que es muy revelador, eso es muy importante, ¿no? Bueno, ya son las 5:30, ya se nos fue Marciano. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Algún comentario? Bueno, habíamos quedado el 14 constitucional. Perdón, Jorge Antonio. Adelante, te escuchamos. Sí, maestro, entonces, puede que haya casos en donde la diferencia no siempre pueda ser como en la ignorancia de la ley, no tiene su cumplimiento. Buena pregunta que estás haciendo y te voy a contestar. Te voy a dar una respuesta mía a la distancia, ¿no? Te voy a mostrar esto. Te voy a decir, en 25 años que he estado trabajando este tema, te voy a decir, sí, fíjate, esto que tú estás viendo aquí, fíjate la expresión que tiene acá arriba, dice necesitudo o nequesitudo, ¿sí? Esta es la forma, los estoicos hacían una distinción importante, déjame, ahí está. Los estoicos hacían una distinción muy importante entre necesidad y necesario, entre lo que es necesidad y lo que es necesario. Y te lo voy a poner así, antes de que veamos esta lámina. Tú habrás escuchado esa canción de Juan Gabriel, tal vez, que decía, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿La has oído alguna vez? Bueno, ¿es lo mismo la necesidad que lo necesario? Fíjate, te voy a decir una cosa. La necesidad es algo que ocurre por naturaleza. Por ejemplo, el que cuando llueva el piso se moje. Eso es un principio de necesidad. ¿De acuerdo? Pero, fíjate, esto es interesante. Es un principio de necesidad. Ahora, si yo te digo que necesito que me prestes tu coche, ¿esto es una necesidad de la naturaleza? No. En latín, las necesidades, como la que te acabo de plantear, que es la necesidad del coche, se dice en latín necesitudo, que es así como está este cuadro. Ahora, fíjate lo que va a pasar. Si yo cambio, mantengo los valores de acá arriba, pero cambio contrariedad acá arriba y contradicción acá abajo, aquí mantengo la negación del antecedente y afirmo el consecuente. Y aquí mantengo el antecedente y la negación del consecuente. Pero ahora voy a decir que aquí está la contrariedad y la excepción a la regla general, y aquí está la contradicción.
en este caso. Entonces, cuando ocurre eso, si te fijas, ahí es el movimiento. Estaba al revés. A ver, ahí está. Necesitudo, cambio los términos y entonces de necesitudo pasa a necesitas. Esta es la forma de la necesidad de la naturaleza. Y esto aparece en la tabla de verdad que Ludwig Wittgenstein, y pues que seguramente estudiaste tú en la preparatoria, las tablas de verdad, como la condicional. ¿No las estudiaste? Las condicionales en la preparatoria. Bueno, qué lástima, porque esa sería la necesidad de la naturaleza que los latinos llaman necesitas. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea? Entonces, esto es muy importante. A tu pregunta, sí hay una variable, que es la que acabamos de ver. Hay una tercera variable que en el derecho no se da tanto porque es sobre un tema de rigor. Por ejemplo, sí y solamente si habrá algo si ocurre otra cosa. Sí, solamente sí. En la condicional es si algo, entonces otra cosa. Pero cuando te digo sí y solamente si una cosa entra con la otra, ahí tendríamos una variación importante. Si les parece, voy a dejar la sesión el día de hoy aquí y el día de mañana, no, para que no te canses, pero les voy a dejar una tarea. Tomen 1 o 2 artículos de la ley y hagan inferencias. Hagan inferencias. Las vemos mañana. Tomen cualquier artículo de la ley, hagan inferencias y saquen las inferencias. Incluso les voy a sugerir una cosa. Busquen una ley, un artículo de la ley, que además les diga cuándo hay excepciones, para ver si la excepción coincide con la contrariedad de la regla general. O sea, la ley dice, esto es lo que debe hacerse, excepto en estos casos, ¿no? Pero hagan la fórmula legal, la fórmula como proposición lógica y pásenla a una condicional y van a ver que la excepción siempre cae en la contrariedad. ¿Quieren que les haga una sugerencia de artículos de la ley? A ver. Les voy a hacer una sugerencia. Miren. Les sugiero, les propongo les propongo el artículo algo que no sea tan complicado. Artículo 647 del Código Civil Federal. Artículo 647. El artículo 392. Y hagan el 14 constitucional. Si va a perjudicar a alguien, entonces no se dará efecto retroactivo. Bueno, ya que Marciano nos dio la primera pauta, ¿no? La primera resolución de eso. Hagan esos ejercicios y los revisamos mañana. ¿Sí queda clara la idea? Hagan los ejercicios, los vemos el día de mañana y les muestro. El último tema se llama tablas de verdad, pero como ya estamos adelantando temas, que es muy bueno, y lo estoy viendo con calma porque luego ando así corriendo, mañana empezamos a ver condicionales con tablas de verdad para que vean ustedes y les voy a poner un casito.
para que, nunca pongo el caso, pero a ustedes se los voy a poner, porque ustedes creo que sí quieren aprender lógica. Bueno, también los demás. Pero nunca nos da tiempo por cómo están los temarios. Yo propuse un temario, pero ya ve que cuando alguien propone algo, luego la gente propone más cosas, ¿sí? Pero ahora que estamos haciendo este ritmo y que somos 3 nada más, 4, les pido que hagan este ejercicio para la siguiente clase, o sea, para mañana, a ver cuánto les lleva. No creo que les lleve más de media hora. Hagan la condicional y hagan las inferencias. Y nos vemos mañana para platicar. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, preguntas? ¿No? Que tengan un buen día. Nos vemos.